Muy buenas noches a todos los participantes de la Escuela de Género y Desarrollo. Nuevamente nos reencontramos hoy, como cada martes, dando inicio a un nuevo taller e iniciando este año lleno de muchos talleres. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Vamos a comenzar ya con nuestro taller. Muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos nuevamente a la Escuela de Género y Desarrollo. Retomamos nuestros talleres virtuales como cada martes a las 18:30. Muchas gracias por acompañarnos. Para mí es un placer y me hace muy feliz el poder compartir este espacio con ustedes. Para las personas nuevas que no me conocen, me presento. Mi nombre es Adrián Arévalo, soy licenciado en Comunicación Social y soy parte del equipo de comunicación y plataforma digital de la Escuela de Género y Desarrollo. Los voy a acompañar dirigiendo los talleres con los especialistas en los diferentes temas. Quiero enviarles un saludo muy grande desde la ciudad de Cochabamba, Bolivia, y quiero agradecerles a cada uno de ustedes por estar conectados una vez más. Para aquellas personas que no nos conocen y que están ingresando a la escuela y no saben de qué se trata, pues comentarles que la Escuela de Género y Desarrollo eh, comenzó en abril del 2020. Con mucho esfuerzo creamos un espacio virtual llamado Escuela de Género y Desarrollo, con el objetivo de informar a hombres y mujeres para que fortalezcan su conocimiento en temáticas de género, salud y desarrollo integral. Muchas gracias a todos los profesionales con una destacable trayectoria y alto sentido de responsabilidad social. Fue posible llegar con este espacio virtual a miles de hogares dentro y fuera de Bolivia. Vimos con mucha satisfacción que la voz de expertos en diferentes especialidades, quienes de forma desinteresada y voluntaria cada martes comparten sus conocimientos para informar y orientar a gente que realmente lo necesita. Juntos hemos aprendido en más de 208 talleres con la participación de más de 690,000 participantes de diferentes departamentos de nuestro país, como también del extranjero. Muchas gracias por confiar en la Escuela de Género y Desarrollo. Hoy reafirmamos nuestro compromiso de continuar y seguir con este proyecto porque estamos convencidos que con educación, Bolivia y el mundo puede. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el sarampión en el taller número 209 de la Escuela de Género y Desarrollo. Hoy nos acompaña un especialista en el tema, él es el doctor Cristian Gómez Dávila, que bueno, vamos a dar ahorita que ya se encuentra con nosotros y vamos a hablar un poquito de él, ya que es actualmente responsable de CEDEVIR Cochabamba, es doctorante en epidemiología, como también magíster en salud pública, medicina tropical, gestión en salud y control de enfermedades. También es magíster en infección por virus de inmunodeficiencia humana en Madrid, España, como también es miembro de la Sociedad Científica Boliviana de Infectología, como también miembro de la Sociedad Científica Boliviana de Medicina General y miembro de la Sociedad Científica Boliviana de Salud Pública. Las reglas de nuestros talleres, ya lo saben, son 45 minutos de exposición con nuestro doctor Cristian Gómez y 45 minutos aproximadamente de preguntas. Cualquier duda, pregunta, vamos a realizarlo al final de nuestro taller, levantando la mano para poder responderlas. Y no se olviden que no recibimos preguntas por WhatsApp, netamente por nuestra plataforma de Zoom y Facebook Live. Con esta introducción damos inicio. Muchas gracias al doctor Cristian Gómez que ya se encuentra con nosotros. Reciba un saludo muy grande de nuestro promotor Samuel Doria Medina y de nuestra directora Daniela Cabrera. Y Muy bien, ahí sí bueno, vemos que está nuestro expositor, Cristian Gómez. No sé si nos puede escuchar, nos puede ver. sí, muy buenas tardes. Agradecer a la Escuela de Género por la invitación y bueno, estamos listos para dar esta importante exposición. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, comenzamos y el taller es todo suyo. Adelante, por favor. Ok, muchas gracias.
un ratito. Se puede ver, ¿no? Sí, podemos ver la diapositiva, doctor. Un ratito, por favor. Se ve, ¿no? Sí, estamos apreciando su pantalla, doctor. Bueno, nuevamente agradecer a la Escuela de Género por la invitación, a la, principalmente a la licenciada Daniela Cabrera por haberme invitado. Y bueno, en realidad a todo el equipo que conforma esta escuela, ya que eh, felicitarles por haber escogido este tema, ¿no? Este tema que está ahora muy de moda en nuestro medio, tomando en cuenta de que prácticamente estamos en alerta epidemiológica en todo el país y tomando en cuenta también que se han presentado ya muchos casos en el resto del continente, ¿no? Entonces, sí considero que es importante ver esta enfermedad que, bueno, acá en Bolivia estaba ya certificada como una enfermedad inmunoprevenible en vías de erradicación y que, bueno, ahora lamentablemente se presenta un brote que pone en riesgo esta certificación, ¿no? Bueno, vamos a ver algunos datos epidemiológicos y vamos a ver en realidad en qué consiste esta enfermedad, cómo se puede prevenir, cómo actúa, cómo reconocerla, etcétera. Bueno, vamos a ver un poquito la situación epidemiológica del sarampión. Son datos que se han reunido hasta el 3 de julio de este año, ¿no? Bueno, estos son los datos en Latinoamérica, ¿no? Fíjense la cantidad de casos que ya se han presentado en Argentina, ya van 34 hasta el 1 de junio. En Belice, 28 casos hasta el 27 de mayo, es la última vez que se ha presentado el último caso. En Bolivia, 76 hasta el 3 de julio, ¿no? En Brasil, 5 hasta abril del 2025. En Canadá, fíjense, 3.391. En México, 2.597. En Estados Unidos, 1.235. Y esta es la cantidad de fallecidos, ¿no? 9 fallecidos. Y fíjense que los 9 fallecidos en no vacunados, 5 en México, 3 en Estados Unidos, 1 en Canadá y en México se está investigando 3 más. Bueno, em, bueno, en Bolivia el primer caso ha sido una niña de 7 años de edad con residencia en el municipio de Bermejo, en el departamento de Tarija, ¿no? El segundo caso, un niño de 2 años en el departamento de Oruro. El tercer caso, un hombre de 42 años en Santa Cruz que procede de Estados Unidos. Y un cuarto caso femenino de 7 años de edad en el municipio de San Pedro del departamento de Santa Cruz. Entonces, estos son la ubicación de los 4 primeros casos, ¿no?
estos son los casos que se han presentado en el 2024, durante todo el año, fíjense, con ciertos picos, ¿no? Pasan una curva acá, otra curva acá, otra pequeña curva acá. Entonces, estos obviamente son los sospechosos, ¿no? Y fíjense que los confirmados están en rojo. Esto quiere decir que sí se ha investigado posibles casos de sarampión, pero muy pocos han sido confirmados el año pasado. Bueno, y este es un cuadro, un gráfico bastante interesante, porque acá nos muestra la relación que existe entre la aparición de casos de sarampión con las coberturas de vacunación. Este es un histórico desde 1946 hasta el 2025, ¿no? Entonces, fíjense cómo desde 1946, cómo se han ido presentando casos cada año. Fíjense en promedio acá, más o menos son 400 casos por año. De acá se da ya una elevación bastante sustancial, sube a 4.000 casos. Esto es de 1970, llega incluso a 8.000 casos por la década, por finales de los 70. De ahí empiezan a bajar, ¿ya? Y esto coincide con el inicio de las campañas de vacunación en Bolivia, que es en 1986, ¿no? Entonces, fíjense cómo en 1986, bueno, el objetivo es llegar a un 95% de vacunación, y fíjense cómo se inicia solo con un 20%, y esto va aumentando progresivamente cada año, ¿no? Hasta que se llegan a coberturas de vacunación bastante importantes, rondando el 100% en la década de los 90, ¿no? Fíjense qué buenas coberturas de vacunación. Y fíjense que todo esto está muy relacionado con la aparición de casos, ¿no? Entonces, a medida que aumenta la vacunación, pues disminuyen los casos. Y ya casi llega prácticamente al 100%, y por ende, fíjense que llegamos a cero presentación de casos. O sea que prácticamente desde el 97, durante casi 25 años, que ha habido silencio epidemiológico, ¿no? O sea, no se han presentado casos. Ahora fíjense cómo es la misma relación que les digo, ¿no? Acá estamos rondando casi el 100. Acá empiezan a bajar las coberturas de vacunación del 2005 para adelante, ¿no? Pero aún así, estas coberturas no son tan malas, ¿no? Que permite que la población esté protegida. Y obviamente a medida que va bajando, fíjense acá ya baja a 83, acá ya baja por debajo de 80, acá ya, estamos hablando del 2023, 22, 23, baja por debajo de 70, y por ende, pues ya la población tiene este margen, ¿no? De desprotección de nuestros niños de sarampión. Es así que 2024 ya se presentan los primeros 4 casos. 2025 hasta el 3 de julio, 74 casos. Y fíjense que ya estamos a mediados de año y solo tenemos un 21% de cobertura de vacunación. Si esto lo duplicamos por el resto del año que falta, pues eso nos indica que no vamos a pasar del 50%, ¿no? Obviamente ahora con la, mm, con la alerta epidemiológica que ha emitido el Ministerio de Salud, pues ya se están haciendo vacunaciones masivas. Bueno, por lo menos yo creo que ahora sí vamos a aumentar, ¿no? Pero si no se hubiera
dado la alerta epidemiológica, pues este porcentaje de vacunación no hubiera pasado 50%. Entonces, fíjense cuán importante este cuadrito es, o este gráfico es muy importante porque nos muestra esa relación que existe entre las coberturas de vacunación y la aparición de casos de sarampión. Eh, bueno, este es el resumen del comportamiento de sarampión al 30 de junio del 2025. Sospechosos, 691 casos. De estos se han confirmado 76 casos hasta el 30 de junio y se han descartado 617, ¿no? Actualmente, hasta el día de hoy, existen 97 casos confirmados. Fíjense, en menos de una semana ha habido casi 20 casos más. Em, Obviamente, 86 casos, o sea, el 89% de los casos, que son 86 en Santa Cruz, en La Paz 5, en Potosí 3, en Oruro 1, en Beni 1 y en Cochabamba 1. Esa es la relación al día de hoy. Entonces, fíjense, acá nos muestra a la semana epidemiológica 26, o sea, hasta la anterior semana, cómo es la distribución de casos, ¿no? Por municipio. Igual a la semana 26, los casos confirmados, ¿no? Estos en celeste son los casos sospechosos y los casos confirmados están en rojo. Fíjense cómo ha ido aumentando en la semana 24 todo, sobre todo. Bueno, y esta es la distribución de casos por departamento, ¿no? Lo que les decía acá, a la semana 26, 68 casos. Estamos en la semana 28, como les he dicho, tenemos 97 casos. O sea que la situación en Santa Cruz es realmente preocupante. De acuerdo al grupo de edad y al sexo, fíjense que los grupos de edad más afectados están entre 1 a 19 años, ¿no? Más del 70% de los casos están en este grupo etario, entre estos grupos etarios. Y esta es la proyección de casos, ¿no? Que se espera que haya, cómo van las cosas, eh, hasta acá, que es la semana 24, se tiene un registro de esto y fíjense cómo la tendencia va ascendente, ¿no? Se espera que a medida que pase las semanas, pues estos casos se vayan incrementando y como que está pasando eso. Ya les he dicho que en menos de una semana ya hemos tenido eh, más de 10 casos, ¿no? Y bueno, este es otro gráfico bastante bonito por- porque nos muestra el número promedio de personas que puede contagiar un enfermo de diferentes tipos de enfermedad. Y esto nos demuestra el grado de infectividad, se llama, o sea, es el grado de contagiosidad, se podría decir, que existe en determinadas enfermedades. Por ejemplo, si uno tiene hepatitis C, eh, por cada persona que tenga hepatitis C, se espera que dos más se infecten con hepatitis C. Lo mismo pasa con el ébola. Por cada persona con ébola se espera que dos se contagien. En el VIH, por cada persona con VIH, pues se espera que cuatro más aparezcan. Esta persona tiene un potencial de contagiar cuatro personas más. En el caso del SARS y acá entre el mismo COVID y todo, también se espera que cada persona contagie más o menos cuatro personas. En el caso de la rubiola,
por cada persona con rubiola se espera que contagie 10 personas más. Y fíjense en el sarampión, ¿no? Es increíble. Es por eso que estamos presentando tantos casos, porque el grado de contagiosidad, el grado de infectividad es realmente grande. Por cada persona que se infecta o se contagia con sarampión, pues esta persona tiene la capacidad de contagiar a 18 personas más, ¿no? Es por eso que estas enfermedades se consideran de alta virulencia, ¿no? Alta virulencia porque son capaces de transmitir la enfermedad a varias personas en muy corto tiempo. Es por eso que las personas donde hay hacinamiento o reuniones, como ser los colegios, por ejemplo, pues por cada niño contagiado con sarampión, más aún si no hay vacunados, pues se espera que se contagien 18 más. Y fíjense cómo van las coberturas de vacunación en lo que va del año en los diferentes departamentos. Esto es hasta el mes de mayo. Eh, Esta es la primera dosis de la triple viral, que es una vacuna que incluye eh, o que está dirigida a inmunizar para tres enfermedades, como es la sarampión, rubiola y paperas, ¿no? Em, el objetivo hasta el mes de mayo, porque estos datos se han tomado hasta el mes de mayo, era de llegar a 40% de cobertura de vacunación. Pero fíjense que ningún departamento ha llegado a esta cobertura. Oruro como que se acerca, ¿no? Está a 32,7, le han faltado 8 puntos, sí, bueno, 7 puntos, 7,3 puntos en la primera dosis. Y en la segunda dosis, pues tampoco es tan malo, ¿no? Lo ideal es que también sea 32, 32, pero la diferencia tampoco es grande, ¿no? Solo es de un 3%. Entonces, se nota que en Oruro están haciendo un buen trabajo de vacunación, pero en el resto del país no está tan bien. En Cochabamba, fíjense, no hemos llegado ni al 30% cuando deberíamos llegar al 40% de la primera. Y en la segunda, pues estamos ni en la mitad, ¿no? Bueno, un poquito más de la mitad, 21,7. O sea que lamentablemente no se están llegando a las coberturas de vacunación que quisiéramos. Fíjense, esto es por la cobertura de vacunación por año, por departamento, y lamentablemente lo que pasa se refleja en todos los departamentos. Fíjense que Oruro hay que resaltar, ¿no? Hay que valorar el trabajo que están haciendo en Oruro, cómo casi han mantenido al 80% de cobertura de vacunación. En Cochabamba, pues desde el 2020 se ha hecho un buen trabajo, 90%, pero 2021 para adelante, fíjense cómo ha bajado esto, ahora llegando al 72%, ¿no? En los dos últimos años. Entonces, muy bajo. Veremos Santa Cruz, que es donde se está presentando brote, 81, ¿no? Acá 90, por lo menos acá y teníamos una buena cobertura, acá ni siquiera, ¿no? Y peor los siguientes años, están con 66%, muy bajo. Entonces, fíjense, yo esperaría brotes en prácticamente todos los departamentos, ¿no? Y en Oruro hemos presentado un caso teniendo buenas coberturas de vacunación. Obviamente este caso creo que era importado, pero aún así, ¿no? Entonces, yo después de ver este gráfico, yo esperaría que en Oruro, por lo menos en Oruro, no se desencadene una epidemia. Pero en el resto de los departamentos es muy probable que tengamos más casos
en lo que va del año. Y esta es peor todavía en la segunda dosis de SRP. Eh, la primera dosis se coloca al año, por si acaso, y la segunda dosis se coloca a los 2 años. Entonces, fíjense cómo las coberturas de vacunación son todavía mucho más bajas en, en todos los departamentos. Entonces, todo esto nos muestra de que hay una alerta por la sarampión. Lamentablemente se está desencadenando una epidemia. Lo de Santa Cruz yo ya lo llamaría una epidemia de sarampión y pues hay que tomar medidas que controlen esta situación. Es por eso que a continuación nos vamos a adentrar un poquito más en conocer esta enfermedad. Vamos a ver un poquito de historia. Bueno, los primeros casos de sarampión se han logrado describir en el siglo VI antes de Cristo. En el siglo XIII se la denomina como morbili, que en italiano significaba pequeña enfermedad. En 1757, Francis Home, un científico, demuestra que esta enfermedad es causada por un agente infeccioso. Ya, entonces, acá ya se demuestra. En 1846, Peter Panum dictó los primeros principios básicos de sarampión. En 1896, Henry Koplick describe manchas en la mucosa bucal con sarampión. Después vamos a ver algunas fotitos de estas manchas que son muy características del sarampión. Prácticamente se puede reconocer un caso de sarampión por estas manchas, ¿no? Y precisamente en honor a este científico, que a estas manchitas se las denomina actualmente como las manchas de Koplik, ¿no? Después, en 1963, ya se dispone de una vacuna y a partir de ahí eh, se empiezan las campañas de vacunación. Hemos visto en Bolivia que en 1983 ya se empieza a vacunar de manera masiva y en 2012 prácticamente se elabora un plan de acción mundial sobre vacunas, ya que el objetivo de esto era la erradicación de sarampión, ¿no? Existen muchas enfermedades inmunoprevenibles, o sea que se pueden prevenir con vacunas. Una de estas es sarampión, pero lamentablemente, por alguna razón, yo creería que es por fallas del sistema de salud, pues no se está logrando erradicar sarampión. Hay otras que estaban también en vías de erradicación, como la rubiola, eh, también la poliomielitis, eh, pero a pesar de tener buenas coberturas de vacunación en los anteriores años, se han ido presentando casos aislados en diferentes países, ¿no? Eso ha hecho de que no se certifique la erradicación de estas enfermedades. La única enfermedad erradicada al 100% gracias a una campaña masiva de vacunación ha sido la viruela, ¿no? La viruela sí está erradicada. eh, Existen solo muestras de viruela en un laboratorio en el CDC de Atlanta, en los laboratorios del CDC de Atlanta en Estados Unidos y en un laboratorio en Rusia. Se conservan estas muestras, obviamente bajo normas estrictas de bioseguridad, eh, ya que
Eh, en algún momento se ha decidido no eliminar totalmente ninguna forma de vida, porque tal vez en un futuro eh, las partículas virales puedan servir para crear algún medicamento para una futura enfermedad, ¿no? Entonces no sabemos, entonces se los mantiene estos virus en ciertos países para que no se erradiquen al 100%. ¿Qué es el sarampión? Entonces, definiremos lo que es sarampión. Sarampión es una enfermedad infecciosa o infecto contagiosa, eh, inmunoprevenible, ocasionada por un virus que es altamente contagioso, ¿no? El virus se denomina virus del sarampión y es una causa importante principalmente de morbilidad, aunque sí existen casos de mortalidad, o sea, sí se puede llegar a fallecer por complicaciones del sarampión, pues lo que más se presentan son casos de enfermos, ¿no? Eh, es- esta enfermedad ataca principalmente a niños y obviamente en zonas con tasas bajas de vacunación, como ahora hemos visto en Santa Cruz, ¿no? Es una enfermedad que se presenta con fiebre. Existe una erupción cutánea maculopapular que es acompañada de tos, coriza o conjuntivitis. Entonces, esas son las características del sarampión. Entonces, en el 2025 se ha confirmado el sarampión en estos países que ya hemos visto. Em, bueno, en un estudio que se ha hecho, que ha sido publicado el 24 de junio del 2025 en la revista Lancet, eh, existe un artículo científico que habla sobre las tendencias mundiales, regionales y nacionales en la cobertura de vacunación infantil sistemática de 1980 al 2023, con previsiones hasta el 2030. Entonces, en este estudio se ve que la tasa de vacunación se ha estancado, vacunación para sarampión se ha estancado, e incluso se ha revertido desde el 2010 en todo el mundo. Y América Latina es la región donde más ha caído la cobertura. ¿Qué es lo que ha hecho o lo que ha ocasionado esto? Pues desigualdades globales. La pandemia de COVID ha ocasionado también que se vayan las coberturas. El crecimiento en la desinformación sobre cómo actúan las vacunas y la vacilación ante las vacunas, ¿no? Hay mucha gente que prefiere no hacer vacunar a su niño por posibles efectos adversos que pueda tener y no toma en cuenta los beneficios que producen estas vacunas. Entonces, ya hemos visto las coberturas de vacunación. Lamentablemente, hasta junio son del 32%. En el 2024 la OPS declaró libre de sarampión por haber llegado al 95% de la vacuna con SDP, ¿no? Pero no es así. Ya hemos visto los datos y hemos visto de que no se están llegando a completar las coberturas de vacunación. Se ha hablado de un primer caso de sarampión en Cochabamba hace 2 semanas atrás, pero no ha sido confirmado y es más, después se ha demostrado de que la madre había confundido
Bueno, no es que había confundido, sino que había engañado a los profesores diciendo de que el niño estaba con sarampión para que el niño no acuda a pasar clases un día, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Pues los factores de riesgo, principalmente, como hemos mencionado, son los niños no vacunados. Si hay un niño no vacunado, pues ese niño tiene alto riesgo de contagiarse con el virus de sarampión. Eh, Hemos visto que tiene una alta tasa de contagiosidad, de virulencia. Entonces, este niño está lamentablemente expuesto a tener una infección por poliomielitis o diré por sarampión. Más aún si no ha recibido una segunda dosis, ¿no? Eh, También depende de la respuesta inmunitaria. También depende de eso no está acá, de la manipulación de las vacunas, ¿no? Hay niños que pueden haber sido vacunados con su primera y segunda dosis, pero la vacuna que han recibido, pues, no está siendo bien manipulada. Las vacunas para sarampión deben mantenerse a una temperatura de 2 a 8 grados y tiene que tener una cadena de frío bastante estricta para garantizar que ese biológico cumpla con las propiedades que garanticen una adecuada inmunización del niño que va a recibir esas vacunas, ¿no? Pero si no se lo ha manejado bien, si cuando están vacunando están expuestas al sol, las vacunas, eh, o se cortó la luz en un centro y no se dieron cuenta, pues esas cosas influyen en que las vacunas pierdan sus propiedades, ¿no? Viajes. Hemos visto los países donde se han presentado casos, pues si hay alguien que viaje a esos lugares, debería estar vacunado, ya que si no se expone a traerse una sarampión desde ese país. La desnutrición también, los niños que están desnutridos tienen mayor riesgo de desarrollar una enfermedad por sarampión. Y las personas con enfermedades también, ¿no? Si tenemos pacientes con VIH, pacientes eh, con diabetes, con hipertensión, con enfermedad renal, o pacientes trasplantados o pacientes oncológicos, pues esas personas también tienen un factor de riesgo que pueda permitir que se desencadene un caso de sarampión. ¿Cómo se presenta sarampión? Entonces, acá vamos a hablar un poquito de los síntomas y signos que deberíamos reconocer para decir que un paciente tiene sarampión. Bueno, y existen varias fases de la enfermedad. Un periodo de incubación, que es desde el momento en que el niño o la persona ha estado en contacto con alguien que tenía sarampión, hasta que desarrolla los síntomas, ¿no? Después tenemos los pródromos, que son ya cuando aparecen los primeros síntomas, que se pueden confundir mucho con un proceso gripal, ¿ya? Después vamos a ver cuáles son esos signos, síntomas. De ahí se pasa a una fase exantemática, que es la fase donde el paciente va a presentar el eritema, va a presentar la aparición de manchas y después de un periodo de tiempo determinado, pues ese paciente si no se complica, se van a perder las manchas y entra en un proceso de recuperación.
Entonces vamos primero al periodo de incubación. El periodo de incubación es de 10 a 14 días, o sea que desde el momento en que el niño o el paciente entra en contacto con una persona que tiene sarampión, van a pasar 10 a 14 días, o sea, es un periodo variable de persona a persona, hasta que aparezcan los primeros síntomas. Entonces, en ese periodo lo que va a suceder son replicación de células linfoides. Esto quiere decir que las células en el sistema linfoideo, o sea, en ganglios y en el sistema linfático, se van a proliferar. Existe la propagación del virus y este periodo es asintomático. Como les he dicho, no va, ni el paciente va a creer o va a pensar que está enfermo durante 10 a 14 días, ¿no? Posteriormente entramos a un periodo de pródromos, que es ese periodo donde se presentan los primeros signos o síntomas, que es de 2 a 4 días. ¿Ya? Entonces, después del periodo de incubación de 10 a 14 días, los 2 a 4 días posteriores, ya va a empezar a presentar los primeros signos, síntomas, tales como fiebre, una fiebre que puede llegar a ser eh, eh, bastante alta. Después puede presentar tos, puede presentar coriza, esto quiere decir secreción nasal. eh, También puede presentar inyección conjuntival, se llama, ¿qué es esto, no? Que vemos acá, eh, las conjuntivas rojas, el niño lagrimeando, es como lo que les decía, ¿no? Es como un resfrío, puede presentar diarrea. Si, si han tenido niños o si han visto niños ustedes, cuando un niño está resfriado, pues puede ir acompañado de diarrea también. Y sí, acá sí va a presentar lo que les mencioné hace un rato, las famosas manchas de Koplik, ¿no? Entonces, esto sucede en menos de 48 horas para posteriormente aparezca el exantema. El exantema es el brote eh, que sucede en la piel, ¿no? Las manchas que aparecen en la piel. ¿Pero qué son las manchas de Koplik? Pues las manchas de Koplik son estas. Esta es la boquita del niño. Ustedes le abren la boca. Esta es la lengua. Y en la mucosa, en la mucosa bucal, van a ver unas manchitas blancas. Son como pequeñas aftas, pero son bastantes, ¿no? Bastantes manchitas. Esas son las famosas manchas de Koplik. Entonces, esos van a ser los primeros signos o síntomas, por eso se llaman pródromos. Y ya, pues, de ahí para adelante es lo que habíamos dicho, ¿no? Después de las 48 horas, que puede ser incluso llegar a 4 días, va a aparecer el exantema. Entonces entra en una fase exantemática. Esta fase se caracteriza por presentar manchas. Estas manchas se las denomina eritema maculopapular eritematoso, que significa que son manchas eh, que generalmente son planas, ¿no? Eso es lo que lo diferencia de otras enfermedades. No son manchas sobrelevantadas, no son ampollas, no son pústulas, que son ampollas con pus. Entonces son manchas planas, ¿no? Generalmente. Este periodo exantemático, o sea, este periodo donde te salen estas manchas en la piel, va a durar unos 8 a 10 días. La aparición es cefalocaudal. ¿Qué quiere decir eso?
pues que aparece en la cara, en el tórax, en el abdomen. Ya puede no aparecer en los miembros. También se caracteriza linfadenopat- linfadenopatías, que como les dije en la anterior diapositiva, pues puede haber un aumento de tamaño en ganglios, principalmente en ganglios que están en el cuello, ganglios cervicales, inframandibulares, inguinales, puede haber un aumento de tamaño en estos ganglios. La fiebre, eh, que también aparece junto con las manchas, y la diarrea, que puede venir desde la fase prodrómica y extenderse hasta la fase exantemática. Bueno, acá vean, acá está mucho más claro la, las manchitas de Koplik. Fíjense acá también, muy claras, manchitas blanquitas. Acá tenemos el eritema maculopapular. Bueno, en algunos casos graves sí puede afectar al ojo. Fíjense el eritema, que como les he dicho es cefalocaudal, ¿no? S- Puede venir cabeza, cara, y va en ese orden, ¿no? Aparece primero en la cara y va bajando. Tórax, abdomen y incluso miembros inferiores. Bueno, entonces esto es para graficar mejor esto de los signos y síntomas, pues los signos y síntomas más comunes, eh, periodo de incubación de 8 a 14 días, que posteriormente inicia con fiebre, puede ser mayor a 38,5 grados. Siempre, si tienen niños, siempre es bueno tener un termómetro. La coriza o rinorrea o flujo nasal o moquera, como también le conocen. Los ojos llorosos y enrojecidos, ¿no? Que les había mostrado en la anterior diapositiva, conjuntivas enrojecidas, la tos, una tos no productiva, o sea, no hay flemas, es una tos seca, y el exantema, ¿no? Las manchas maculopapulares que se pueden observar en la mucosa. Entonces, bueno, el Ministerio de Salud ha sacado esto que denomina, esto es para tomarlo en cuenta, ¿no? Es algo, lo que les he mencionado hace rato es un poquito más técnico, esto es para facilitar las cosas un poco y saber cuándo un caso de sarampión se está complicando. El ministerio lo ha llamado esto semáforo de síntomas del sarampión, y precisamente lo saca por esta emergencia sanitaria nacional, ¿no? Ya que los casos de sarampión están aumentando. Entonces, acá lo que nos menciona es que si su hijo presenta síntomas amarillos o rojos, hay que comunicarse de inmediato al centro de salud más cercano. Entonces, a continuación vamos a ver cuáles son los signos verdes, los signos amarillos y los signos rojos. Entonces, empezaremos por los signos verdes. Son los síntomas iniciales, ¿no? Como les he dicho, es como una gripe, un resfrío común, caracterizado por congestión nasal o flujo nasal o moquera, lo que habíamos dicho, y malestar general, ¿no? El niño se incomoda, el niño llora, le molesta algo, o el adulto eh, le duelen las articulaciones, los músculos, quiere dormir. Bueno, ya saben cómo es el malestar general de un resfrío, ¿no? Entonces, esos son los signos verdes. O sea, si uno está presenta esto, pues no tiene que preocuparse, porque para empezar sí puede ser un resfrío,
y pues todavía no necesita la atención necesaria. Ahora, eso sí, cuando uno pasa a los signos amarillos, estos sí ya son signos, síntomas de alerta. eh, la fiebre continúa, ¿no? No ha parado. Incluso uno le da antipiréticos y no baja. El decaimiento continúa, el malestar general. Y pues acá sí ya el niño presenta la inyección conjuntival que les he dicho, que son los ojos rojos, las conjuntivas rojas, y empieza a lagrimear, ¿no? Entonces acá también se puede confundir con un resfrío común, pero sí lo que llama la atención ya son los ojos rojos, ¿no? Y bueno, finalmente pasamos al semáforo verde o los síntomas rojos, diré, del sarampión. Y bueno, acá ya el niño va a presentar las manchas rojas que se inician en la cara, pasan al cuello, se extienden al cuerpo y a las extremidades. El niño puede tener dificultad para respirar, puede presentar convulsiones por la fiebre o desorientación, que también es ocasionada por el incremento de la temperatura. Entonces, ¿en qué momento este niño o esta persona que tiene sarampión es contagiosa? La clave acá es el exantema, ¿no? eh, si alguien ha estado en contacto con un niño que ya presenta las manchas, pues tiene que hacer memoria y ver si ha estado en contacto 4 días antes. Y si uno va a estar en contacto con alguien que ha tenido sarampión, pues tiene que esperar 4 días, ¿no? Para recién entrar en contacto. Entonces, la cosa es esta: 4 días antes, 4 días después, uno recién puede entrar en contacto con un paciente que tiene sarampión. Bueno, este es un gráfico que nos muestra un poco en qué momentos van a aparecer ciertos signos, síntomas, ¿no? Entonces, fíjense, acá tenemos 4 días antes, tenemos los pródromos con las manchitas de Koplik, la erupción que se la cuenta como el día cero, la diarrea que va a continuar incluso hasta el día 8, la conjuntivitis que se presenta antes. Eh, bueno, y posteriormente vamos a tener otros signos, síntomas que ya se los puede tomar como complicaciones, ¿no? Diarrea crónica, neumonitis o neumonías. Una persona con sarampión puede ser neumonías, conjuntivitis, las queratitis, que son esos ojos que hemos visto hace rato blancos, ulceración corneal u otitis media, ¿no? Entonces, esto puede dejar secuelas como la desnutrición, en caso de la diarrea, en caso de la neumonía o de la neumonitis, puede ocasionar la neumonía. En caso de la queratitis, puede producir una ceguera. Y en caso de una otitis media, pues puede producir infecciones secundarias, ¿no? Bueno, en cuanto a la presentación clínica, pues tenemos un síndrome de sarampión. También se puede presentar síndrome de sarampión atípico. Eh, ¿Qué consiste esto? Cuando una persona le vacunan, eh, la vacuna es un virus eh, inactivado, ¿no? No es un virus muerto, es un virus que se lo ha inactivado. Entonces, estos virus de vacunas inactivadas se han utilizado entre 63 y 67 y han producido formas graves de sarampión, ¿no? Fiebre alta, tipo inusual de erupción cutánea. De ahí es que viene el miedo a hacer vacunar, ¿no? Porque sí, cuando se utilizan este tipo de vacunas,
pues se producía este tipo de sarampión. Es por eso que ahora ya no se usan estas vacunas. Después, otra forma de presentación clínica es el síndrome de sarampión modificado. Eh, es cuando la vacunación ha sido insuficiente o cuando ha habido un fallo primario de la vacuna, existe una falta de seroconversión después de la inmunización y un fallo secundario de la vacuna debido a la disminución del nivel de anticuerpos contra el sarampión. Puede ocurrir 6 años o más después de la vacunación y tiene síntomas más leves, ¿no? Después tenemos sarampión en poblaciones especiales, niños desnutridos, inmunodeprimidos, mujeres embarazadas, mayor riesgo de contraer infección más grave y en la desnutrición puede ser una causa de muerte hasta del 45%. Entonces, entre las complicaciones más eh, que más debemos tener en cuenta es la neumonía. En la neumonía, fíjense, esto es una radiografía de un niño con neumonía. Los pulmones en la radiografía generalmente deben ser, todo este es el lugar que ocupa un pulmón y todo este es el lugar que ocupa otro pulmón. Pues acá debería ser como este color, ¿no? Negro. Pero cuando se ven estas manchas blancas, pues quiere decir que algo está haciendo de que no haya aire ahí. Y precisamente es un proceso neumónico, ¿no? Eh, entonces, lamentablemente, de cada 100 casos de sarampión, 1 a 6 puede terminar en una neumonía. Se caracteriza por presentar inflamación de las mucosas debido a grandes formaciones de sincitios en los pulmones. Forma estos sincitios, eh, puede aparecer bronconeumonías, laringotraqueobronquitis, bronquiolitis. También puede haber sobreinfección bacteriana, hasta el 5% por otros gérmenes. La queratitis, de cada 100 casos de sarampión, entre 3 a 10 pueden llegar a presentar una queratitis. eh, y esto incluso puede llegar a dejar ciego al paciente, ¿no? La otitis media se presenta en 7 a 9 de cada 100 casos. Una de las complicaciones más comunes durante el primer mes de sarampión, puede dejar una secuela de sordera neurosensorial. Y la encefalitis, ¿no? Esta es otra complicación donde el sarampión puede afectar al cerebro, al encéfalo y pues ocasionar una enfermedad autoinmune, ¿no? Lo que ocasiona acá es una inflamación en el cerebro desmielinizante. Se presenta 7 al séptimo día, de cada 1000 casos, uno puede llegar a presentar esta encefalitis, o sea que no es tan común. Bueno, y otras complicaciones son las encefalitis por cuerpos de inclusión. Vamos a mencionar las panencefalitis esclerosantes subagudas, o sea que todo eso puede ser complicaciones de sarampión, ¿ya? Los diagnósticos diferenciales. ¿Qué significa eso? Que nosotros podemos confundir sarampión con otras enfermedades, ¿no? Podemos pensar que es una rubiola, una varicela, sin embargo, puede ser una sarampión. O podemos pensar que es sarampión, pero también puede ser rubiola o varicela. Entonces hay que saber diferenciar bien. Fíjense, en la varicela es muy característico, ¿no? En varicela vamos a tener estas vesículas que a veces están llenas de pus o
de secreción serosa, pero también pueden estar llenas de pus, ¿no? Y al mismo tiempo podemos ver estas lesiones planas, como del sarampión, o pápulas como estas, ¿no? Como estas. Entonces se puede mezclar en un mismo momento diferentes tipos de lesiones. Esa es la característica de la varicela. En sarampión, pues solo se va a ver un solo tipo de lesiones. El síndrome de Dress, fíjense, también se lo puede confundir con un sarampión. Es una reacción alérgica medicamentosa, ¿no? Esto. Entonces, a veces hay que diferenciar bastante bien, no por lo que hay un brote de sarampión, pensar que todas las manchas que nos vengan o que veamos, pues van a ser sarampión, ¿no? Pueden ser también otras cosas. Bueno, el diagnóstico, pues lo que se hace, eh, es más o menos como lo que hacíamos en COVID, ¿no? Se coloca un hisopo en la nariz hasta el fondo, se saca una muestra del fondo de la faringe y eso se lo procesa. También se puede sacar de muestras de orina, de sangre. El método de diagnóstico es un PCR, que es una forma eh, bastante compleja para identificar partículas virales en estas muestras. Y bueno, en cuanto al tratamiento, pues el tratamiento en general es sintomático. O sea, si el paciente presenta fiebre, pues hay que darle antipiréticos. Si presenta escozor, pues hay que darle antihistamínicos. Si está deshidratado, pues hay que pasarle suero, ¿no? Si tiene diarrea, pues también darle, pasarle sueros de rehidratación oral o también se le puede pasar vitamina B, etcétera. Son de soporte. Eh, Pueden existir sobreinfecciones, como hemos visto, pueden infectarse las, la erupción en la piel. Pues esto hay que irlo vigilando y puede haber la neumonía, entonces para esto hay que ir vigilando al paciente. Hay algún medicamento que se ha utilizado antivirales, pero de manera muy experimental, no se recomienda por el momento. También la Organización Mundial de la Salud recomienda administración inmediata de vitamina A los niños infectados, dos dosis repetidas de 200.000 unidades internacionales. Y bueno, ¿cómo se previene sarampión? Sarampión se previene, como hemos mencionado, principalmente con la vacuna, ¿no? Tenemos la vacuna SRP para niños menores de 1 año, la primera dosis, la segunda dosis a los 2 años. Aunque actualmente por la alerta epidemiológica, por la emergencia sanitaria, se está proponiendo el esquema acortado que consiste en vacunar al año y después al mes la segunda dosis. El- la vacuna puede ocasionar alzas térmicas, eh, puede ocasionar también exantema en un 5%, pero que dura muy poco tiempo, ¿no? Entonces esto se controla con antihistamínicos o con antipiréticos. Si una persona tiene hipersensibilidad al huevo o a la neomicina, pues es mejor evitar la vacuna. En pacientes inmunodeprimidos también no se debe administrar. No se debe administrar a pacientes en condiciones febriles de 38 grados o más
o en pacientes que tengan alergia, que hayan tenido alergia a la primera dosis. Bueno, este es un instructivo que ha emitido el Servicio Departamental de Salud eh, hace no, hace 2 semanas atrás, donde recomienda vacunación inmediata a niños de 5 a 9 años. Esto, obviamente, los menores de 5 años deben entrar dentro del esquema normal, ¿no? Acá ya se incluye hasta los 9 años para que sean vacunados todos. El esquema cortado, ¿no? El que les decía al año y después al mes, deben tener su carnet de vacunación. También se recomienda que el personal de salud se haga vacunar porque es el que está más expuesto a todos estos casos. Y también a grupos vulnerables, ¿no? Como los que hemos mencionado, pacientes inmunosuprimidos, niños, pacientes o personas privadas de libertad. eh, las personas que tienen 10 a 49 años pueden ser vacunadas, pero no con la SRP, sino con la SR, ¿no? Es una vacuna doble para rubiola y para sarampión. Si alguien va a viajar, pues debe hacerse vacunar 10 días antes. Debe recibir asesoramiento para los viajes y todo mayor de 10 años debe vacunarse si es que no tiene carnet. Bueno, estas son algunas conclusiones y recomendaciones después de ver los, todas las diapositivas que hemos visto hasta ahora. Pues son conclusiones que yo recomendaría realizarlas si estamos en contacto con pacientes o con personas que ya han sido diagnosticadas para sarampión o que son sospechosas de tener sarampión, pues debemos usar el barbijo, lavarnos las manos siempre que entremos en contacto con una persona. eh, Mejorar el sistema inmunológico, para esto se requiere una buena alimentación. Hay algunos suplementos nutricionales también que pueden ayudar. Vacunación, ¿no? Esto es innegable. A los papás se les recomienda verificar el cartón de vacunación de sus hijos y para completar si así requiere. Entonces, lo que les había dicho, ¿no? La vacuna de sarampión son 2 dosis. Al cumplir un año la primera dosis y la segunda dosis al mes de la primera, por la alerta epidemiológica. Se puede vacunar en poblaciones especiales con vacunas CCR entre 18 y 49 años. Siempre es mejor acudir a tu centro de salud en caso de alguna duda. Y la vigilancia epidemiológica de los casos sospechosos de sarampión se la debe realizar. No hay que automedicarse y, como les digo, acudir siempre a un centro de salud o médico de confianza si presenta signos, síntomas del sarampión. Entonces, como último mensaje, pues hay que mencionar de que las vacunas salvan vidas y pues vacúnate y haz vacunar a tus seres queridos. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. No sé si tiene alguna duda. Muchas gracias, doctor Cristian, por esta completa información sobre el taller 209 que llevamos a cabo el día de hoy. Vamos a ir rápidamente a las preguntas. Voy a pedir a todos los participantes que deseen realizar sus preguntas en nuestra sala de Zoom número uno, que es en la que estamos ahora. Levanten la mano para que nuestro expositor el día de hoy pueda responderlas. Y también vamos a pedir a nuestros participantes que se conectan desde Facebook que dejen sus preguntas para que también sean respondidas. Que dejen sus preguntas en el chat y así nuestro equipo va a poder revisar y ver y nos va a comunicar para saber más sobre sus dudas. Vamos a habilitar rápidamente
el micrófono de Medelis Ross. Muy buenas noches, Medelis. ¿Desde dónde te conectas? ¿Y cuál es tu pregunta? Ya, muy buenas noches, me conecto desde la ciudad de Cochabamba. Mi pregunta es la siguiente. En caso de niños que ya han adquirido lo que es el sarampión, de grandes, doctor, ¿se puede volver a adquirir este virus o no? ¿O ya han creado cuerpos de inmunodeficiencia, de Sí, protección? efectivamente, ¿no? Eh, cuando uno ya estaba en contacto con el virus, pues ya ha generado inmunidad a este virus. Eh, Esto sucede en algunos virus como sarampión, rubiola, varicela, paperas. Es por eso que cuando nosotros de niños hemos tenido paperas, por ejemplo, pues si estamos en contacto con otro niño o una persona que tiene paperas, pues ya no nos vamos a contagiar, ¿no? Y lo mismo sucede con el sarampión. Entonces, eh, es por eso, ¿no? Que estas son enfermedades inmunoprevenibles y de que incluso con una sola dosis de vacuna, pues ya uno ya puede generar cierto nivel de inmunidad. Si se colocan dos dosis es para garantizar la inmunización de esa persona, ¿no? Porque obviamente hay personas que no responden igual que otras personas. Pero obviamente cuando uno ya genera la enfermedad, a esto se denomina inmunidad natural activa. Y eso a veces es bueno, por eso enfermar de estas enfermedades inmunoprevenibles, porque el momento que enfermamos, pues ya estamos generando anticuerpos que nos van a defender para futuros contactos con estas enfermedades. Bueno, obviamente arriesgándonos a que tengamos complicaciones, ¿no? Por eso es mejor vacunarse. La vacuna sí te garantiza de que no vas a presentar ni signos ni síntomas de la enfermedad y tampoco ningún tipo de complicaciones a futuro. Muy bien, muchas gracias, doctor. Vamos ahora a trasladarnos rápidamente a a nuestra página de Facebook, a nuestro Facebook Live. Y María José Majo le pregunta, doctor, ¿niños que tengan la primera y segunda dosis necesitan repetir la vacuna? Em, no necesitan repetir, pero ahora por la emergencia sanitaria, por ejemplo, o sea, yo, por ejemplo, que he recibido cuando era niño la primera y segunda dosis, pues por la emergencia sanitaria y para garantizar esta categoría que tenemos como país en vías de erradicación de la sarampión, pues estar haciendo un refuerzo, ¿no? Entonces, las vacunas no dañan y si uno recibe una vacuna de refuerzo más, pues tampoco le va a hacer daño, ¿no? Muy bien, muchas gracias, doctor. Vamos a responder ahora la pregunta de CN Marisol y le dice, buenas noches, si una mujer embarazada contrae sarampión, ¿puede afectar al bebé, doctor? Sí, 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 evidentemente, ¿no? Es por eso que las mujeres embarazadas también son una población en riesgo. Bueno, en realidad las mujeres en edad fértil, ¿no? Todas las mujeres en edad fértil deberían tener su vacuna, su esquema completo de vacunas, no solo de sarampión, sino para todo y hacerse controles frecuentes de otras enfermedades como VIH y sífilis, porque estas son enfermedades que pueden ocasionar alguna malformación o alguna complicación en el neonato, ¿no? En el niño que van a nacer. Entonces,
sí puede ocasionar, se ha demostrado que el sarampión puede ocasionar daño en el niño, en oídos, en, en la vista también. Incluso hay algunos casos que se ha visto que pueden ocasionar daño en el cerebro, ¿no? Muy bien, gracias, doctor. Ahora vamos a trasladarnos a nuestro Zoom número uno, que ya, bueno, tenemos preguntas para que puedan ser respondidas. Habilitamos el micrófono de Heidi Machiel. Muy buenas noches, Heidi. ¿Desde dónde se conecta y cuál es su pregunta, por favor? Buenas noches, me conecto desde Bolivia. Mi pregunta es, ¿con qué otras enfermedades se podría confundir el sarampión? Eh, Como les he dicho, no puede confundirse con cualquier otra enfermedad exantemática, como ser la rubiola, el síndrome de Dres, que pueden ser reacciones alérgicas, eh, el mismo dengue, que ocasiona también exantemas, y bueno, muchas otras enfermedades exantemáticas, ¿no? Entonces, sí hay que investigarlo bien, hay que ver los contactos que el paciente ha tenido, si es que ha tenido contacto con una persona que ha tenido sarampión, pues sí hay que sospechar de que pueda tener. Em, Eso es clave, realizarse las pruebas si es que ha tenido el contacto con una persona con sarampión y si tiene el exantema, más aún todavía, ¿no? Muchísimas gracias, doctora. Ahí estuvo la respuesta. Vamos a habilitar ahora el micrófono rápidamente de Alison Fátima Arteaga Bedoya. Muy buenas noches, Alison. ¿Desde dónde se conecta y cuál es su pregunta, por favor? Alison, no sé si nos puedes hablar un poquito más fuerte, no se te escucha, pero tu micrófono está encendido. Bueno, tenemos algún problemita por ahí. Vamos a continuar y habilitamos el micrófono de la licenciada Damaris Ceballos. Muy buenas noches, licenciada. ¿Desde dónde se conecta y cuál es su pregunta? Hola, buenas noches. Buenas noches, doctor Cristian. Una consultita. La pregunta es si a una mujer embarazada se le puede aplicar la vacuna de la SRP y o la SR y en qué trimestres. Gracias. Sí, bueno, en el caso de una persona embarazada hay que ver los riesgos y beneficios que puedan ocasionar, ¿no? Entonces, a veces es mejor esperar a que pasen los 3 primeros meses para aplicar cualquier vacuna. Entonces, pero si es que ha habido contacto con algún, o hay probabilidad de que tenga contacto con alguna persona que tenga la enfermedad, pues hay que valorar riesgos, ¿no? Es muy importante eso. Muchas gracias. Vamos a trasladarnos a Facebook, doctor Cristian, y Antonio Higueras Rentería le pregunta, doctor, en caso de que sea alérgica a la vacuna, la persona, ¿cómo se procede en este caso? ¿Qué pasa, digamos, doctor, si la vacuna es alérgico digamos, un niño, un adulto mayor o una persona que tiene enfermedad de base? Bueno, hemos mencionado de que las personas que tienen alergia a productos derivados del huevo o a la neomicina, pues pueden desarrollar una reacción alérgica a la vacuna, ¿no? Entonces hay que tener muy en cuenta esto y obviamente si es que le aplican la vacuna y, y ya desarrolla esta reacción alérgica, pues hay que administrarle antihistamínicos, ¿no? Y hay que vigilarlo bastante bien al paciente porque ese paciente sí puede estar en peligro, incluso hay que, mejor si se lleva a un segundo o tercer nivel,
atención con pediatras, especialistas, alergólogos, para que lo manejen al paciente. Muchísimas gracias, doctor. Volvemos a nuestro Zoom y vamos a habilitar el micrófono de María Cutili Huanca. Muy buenas noches, María. ¿Desde dónde se conecta? ¿Cuál es su pregunta? Eh, Buenas noches, yo me conecto de Bolivia, de La Paz, y buenas noches, doctor. Mi pregunta es si los niños o niños que no hayan cumplido aún un año y medio a 2 años, ¿se les puede aplicar la vacuna SRP? Gracias. Perdón, niños que no hayan cumplido el año. Sí, exacto, sí, que no ha cumplido el año. eh, Ahí también hay que ver riesgos y beneficios, ¿no? Nuestro esquema de vacunación dice que deben ser niños mayores de un año precisamente porque ellos ya tienen un sistema inmunológico formado, ¿no? Entonces por eso es mejor cumplir estos, estos esquemas de vacunación. Muchísimas gracias, doctor. Y ahí estaba respondiendo la pregunta de María Cutili desde La Paz. Vamos a continuar y rápidamente habilitamos el micrófono de Bernardo Carrión. Muy buenas noches, Bernardo. ¿Desde dónde te conectas y cuál es tu pregunta, por favor? Buenas noches, me conecto de aquí de Tarija. Mi pregunta es la siguiente. ¿Un niño que ya tenga las vacunas en grande puede volver a contagiarse con el sarampión? Gracias. El niño que tiene el esquema completo de vacunación no debería desarrollar la enfermedad en un futuro ni estando en contacto con una persona que tenga sarampión, ¿no? A no ser de que, como les había dicho, de que esa vacuna haya sido mal manipulada, ¿no? De que no haya tenido un buen manejo, una buena cadena de frío, se la haya aplicado de manera incorrecta y pues ese niño no haya sido inmunizado adecuadamente. Que sí puede haber esos casos, ¿no? Pero bueno, yo creo que en poco porcentaje. Muchísimas gracias, doctor. Vamos a ir respondiendo ya las últimas preguntas porque ya estamos llegando al final de nuestro bonito taller. Y nos trasladamos a nuestra plataforma de Facebook, doctor. Y María Luz Bosa Maldonado le hace una pregunta muy interesante. Y la pregunta es, ¿a una niña se le puede hacer vacunar contra el sarampión si está con resfrío, doctor? Em, Acá también hay que ver riesgos, beneficios. Lo que pasa es que cuando una niña está resfriada, em, le puede atribuir un efecto adverso a la vacuna. Ya la vacuna puede que no le haya ocasionado un efecto adverso, pero ella lo puede atribuir a la vacuna cuando en realidad es por cuestiones del resfrío o de la enfermedad que tenga, ¿no? Es por eso que mejor siempre que se va a aplicar una vacuna se recomienda de que el paciente o de que la persona que va a recibir la vacuna no esté resfriada o no esté con alguna otra enfermedad. Muchísimas gracias, doctor. Ahora vamos a responder nuestras últimas preguntas de nuestra plataforma de Zoom y habilitamos el micrófono de Edson Ricaldi Alarcón. Muy buenas noches, Edson. ¿Desde dónde se conecta y cuál es su pregunta, por favor? Buenas noches, le hablamos de Potosí. Quería hacer una pregunta al doctor. Buenas noches, doctor. Eh, Se dijo que se erradicó lo que es el sarampión en Bolivia. No sé si es verdad. Y otra pregunta es si es necesario hacer cuarentena. Nada más, doctor. Gracias. Ya, en realidad no se erradicó, o sea, oficialmente la Organización Panamericana de la Salud eh, le ha dado una certificación a Bolivia de que era un país en vías de erradicación de la sarampión, ya, y sí faltaban
muy pocos años para completar ese proceso de certificación de erradicación total, ¿no? Lamentablemente han aparecido estos casos y seguramente eh, pues vamos a tener que empezar de cero. Em, em, bueno, eso es en relación a la primera pregunta. ¿Cuál era la segunda? Vamos a habilitar nuevamente el micrófono de Edson para volver a preguntar, por favor, Edson. Ah, si era o si es necesario hacer lo que es la cuarentena. Ya, sí, efectivamente, obviamente, si tenemos casos de sarampión en, en colegios, en institutos, en cárceles incluso, o sea, lugares donde hay gran cantidad de personas, pues sí es mejor hacer cuarentenas, ¿no? Y de hecho, ¿no? Hay que tratar de aislar a los pacientes porque hemos visto que el paciente es infeccioso 4 días antes y 4 días después del exantema, ¿no? Entonces, por lo menos esperar a que pase el exantema 4 días después y recién ese paciente que puede estar en contacto con otra persona. Esto para evitar de que haya más casos, sobre todo, ¿no? Muy bien, doctor, muchas gracias. Vamos a ahora habilitar el micrófono de Antonia. Muy buenas noches, Antonia. ¿Desde dónde se conecta y cuál es su pregunta, por favor? Adelante. Buenas noches, me conecto desde Cochabamba. Mi pregunta es, una vez aplicada la vacuna, ¿en qué tiempo empieza la efectividad de la vacuna? Ya, perfecto. Em, la vacuna, em, obviamente que va a tardar en hacer efecto, en activar el sistema inmunológico de una persona. Desde el momento en que uno empieza, en que se hace vacunar, pues más o menos se estima que a partir del tercer día recién empieza a haber respuesta inmune a la inmunológica a esa vacuna, ¿no? Por lo que se espera que recién al 10.º día esa persona recién em, está inmunológicamente en todo su potencial contra esa enfermedad. Entonces, se tiene que esperar 10 días precisamente. Es por eso que cuando uno va a viajar, recomienda hacerse vacunar 10 días antes, ¿no? De viajar. Es precisamente por eso. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Y vamos a habilitar la última pregunta para ya ir cerrando nuestro ciclo de preguntas. Y habilitamos el micrófono de Lilibet Torres Mercado. Muy buenas noches, Lilibet. ¿Desde dónde se conecta? Y adelante con su pregunta, por favor. ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Mi pregunta es, ¿puede contraer el sarampión un adulto mayor con enfermedad de base? Gracias. Claro que sí. Es por eso que se recomienda que todas las personas que tienen una enfermedad de base se hagan vacunar. En realidad son las personas que son más susceptibles y en mayor riesgo de, de contraer la enfermedad, ¿no? Más aún si no han recibido una vacuna mucho antes, ¿no? Estamos hablando de pacientes diabéticos, hipertensos, pacientes inmunodeprimidos por uso de puede ser por VIH o por pacientes trasplantados. em, bueno, sobre todo esas patologías son las que hay que priorizar, ¿no?